3, 2, 1. Buenas noches, ingeniero Julio César Tixel Livia. El día de hoy, mis compañeras Wendy Arzubialdes, Selena Ayala, Jennifer Chero, Andrea Cabanillas, hablaremos sobre el ecosistema de guajales, pantanos y palmeras. En nuestra presentación, nuestro grupo profundizará sobre el ecosistema de aguajales, pantanos y palmeras, considerando uno de los humedales amazónicos más importantes del Perú, debido a su gran riqueza natural y biodiversidad. Sin embargo, en la actualidad, este ecosistema enfrenta diversos impactos ambientales que ponen en riesgo su conservación. Le doy pase a mi compañera para que siga explicando más. Bueno, yo voy a hablar sobre los datos generales del ecosistema. Los aguajales son humedales amazónicos dominados por la palmera aguaje. Se ubican principalmente en la selva baja del Perú, especialmente en Loreto, aunque también se encuentran en Ucayali, Madre de Dios, San Martín, Amazonas, Huánuco, Pasco y Cusco. Este ecosistema ocupa aproximadamente 5.5 millones de hectáreas y representa cerca del 4% del territorio nacional. Los aguajales son muy importantes porque almacenan grandes cantidades de carbono y ayuda a reducir el cambio climático. Además, es hábitat de muchas especies animales y vegetales. Y el Mapa Nacional de Ecosistemas del Perú identifica a los aguajales como parte de los ecosistemas de selva tropical del país. En la identificación de los impactos ambientales tenemos la deforestación, que ocurre principalmente por la tala indiscriminada y la explotación de recursos naturales. Esto provoca la pérdida de cobertura vegetal y altera el equilibrio del ecosistema amazónico. Además, reduce la capacidad de los aguajales para almacenar carbono y afecta el hábitat de muchas especies animales y vegetales. En la tala de palmeras de aguaje es uno de los impactos más graves de este ecosistema, ya que se cortan las palmeras hembra para obtener sus frutos, en lugar de utilizar métodos sostenibles de cosecha. Esto disminuye la regeneración natural del bosque y afecta a especies que dependen del aguaje como fuente del alimento. En la minería ilegal, esto va a generar graves daños ambientales en los aguajales, ya que va a destruir áreas de bosque y degrada el suelo. Además, esta actividad utiliza sustancias tóxicas como el mercurio, contaminando ríos y humedales cercanos y poniendo en riesgo la biodiversidad amazónica. En la contaminación de agua por mercurio y petróleo va a afectar directamente a los aguajales y a las especies que viven en ellos. El mercurio utilizado en la minería ilegal contamina los ríos y puede acumularse en peces y otros animales. Asimismo, los derrames de petróleo alteran la calidad de agua y dañan el equilibrio ecológico del sistema. Las áreas degradadas. Las áreas degradadas en los ecosistemas de aguajales son zonas que han sido dañadas por actividades humanas como la tala excesiva de palmeras de aguaje, la quema de vegetación, la contaminación del agua y la extracción inadecuada de recursos naturales. Estas acciones afectan gravemente el equilibrio del ecosistema, provocando la pérdida de biodiversidad y reduciendo la cantidad de plantas y animales que habitan en estos pantanos amazónicos. Cuando un aguajal se degrada, el suelo pierde humedad y fertilidad. El agua puede contaminarse y muchas especies tienen que abandonar su hábitat. Además, la disminución de palmeras afecta a las comunidades que dependen de este recurso para su alimentación y economía. La degradación también contribuye al cambio climático, ya que los aguajales almacenan grandes cantidades de carbono, y al ser destruidos, este carbono es liberado al ambiente. Causas de los impactos ambientales. Las causas se originan la degradación de los aguajes se dividen en dos grandes grupos, aquellas provocadas directamente por la actividad humana y los fenómenos climáticos y geográficos propios de la región natural.
En el primer punto vamos a hablar de lo que son las causas atrópicas provocadas por el hombre. Son los principales responsables de las alteraciones drásticas y rápidas del ecosistema. Frente a ella podemos ver los puntos que se van a mencionar, que son la tala destructiva por cosecha comercial insostenible. Es debido a la alta demanda local y nacional del fruto del aguaje. Muchos recolectores optan por cortar completamente las palmeras hembra y las únicas que dan fruto para acelerar la cosecha, en lugar de escalar los troncos, lo más práctico, y eliminar los individuos reproductivos. Frena la generación natural del bosque y altera la estructura genética del aguaje. Segundo punto, la minería ilegal e informal del oro y Luvial, concentrada agresivamente en las regiones como Madre de Dios y del sur Loreto. Para extraer el oro del subsuelo, se remueve completamente en la capa forestal profunda, destruyendo físicamente las humanidades y dejando piscinas de lodo estériles ante las señas de las palmeras. El tercer punto es vertido de sustancias químicas altamente tóxicas. Ahí se va a mencionar lo que es el mercurio, utilizado en grandes cantidades por la minería ilegal para amalcar el oro. En este metal pesado es arrojado directamente a los cuerpos del agua de humedad, acumulándose en los desiertos órganos del aguaje. El petróleo, provenientes de las actividades extractivas mal reguladas y roturas de ductos, obsoleto de la selva norte, en Loreto, el- que saturan el agua y el subsuelo inundable, inaccesible en las raíces de la flora. En otro punto vamos a hablar lo que es el cambio del uso del suelo para la expansión agropecuaria. La quema y la tala de áreas periféricas de los aguajes para construir monocultos como la palma de aceitera y fertilizantes para la ganadería extensiva, lo que reduce progresivamente la extensión de estas humedades. Otro punto es debilidad de las gobernanzas ambientales y fiscalización. La falta de la presencia estatal efectiva y la escasez de recursos para que el control territorial facilitaran lo que es la sobreexplotación ilegal de los recursos forestales sin ningún tipo de certificación o plan de manejo ambiental. En segundo punto se habla de lo que son las causas naturales. Aunque operan un ritmo más lento, estas alteraciones modifican las condiciones físicas y inhabitables, combinados con los impactos humanos, acelerando el colapso del ecosistema. En el primer punto vamos a hablar de las humedaciones prolongadas y analógicas hídricas. Si bien los aguajales son ecosistemas inundables por naturaleza, los cambios drásticos de los caudales de los ríos Amazonas pueden mantenerse a niveles del agua demasiado por altos tiempos inusuales, superando la tolerancia de algunas especies de plantas acompañadas y alterando la exhortación del suelo. En el segundo punto es sequía extremas y intensificadas y sequías prolongadas elaboraron por el agua estancada de la humedad, secando la densa de la capacidad material orgánica, que son las turbas del suelo. Esto vuelve al aguajal extremadamente vulnerable y incendioso, fortalece de la naturaleza provocada por los rayos. En el tercer punto es erosión natural y dinámica fluvial. El curso cambiante de los ríos amazónicos eh, erosiona de la forma natural y márgenes de los bosques inundables, arrastrando sectores del aguajales, aunque este es un proceso cíclico en el que el ecosistema va revolucionando. Va a continuar mi segunda compañera. Bueno,
Las consecuencias del impacto ambiental. Las principales son la pérdida de biodiversidad, la disminución de especies animales, la alteración de cadenas alimenticias, la contaminación al agua, la reducción de captura de carbono, la destrucción de la fertilidad del suelo y el incremento de incendios forestales en la degradación del terreno. La degradación de los aguajes no solo afecta a las plantas y animales, sino también a las personas que viven en la Amazonía. La contaminación del agua y la pérdida de recursos naturales perjudican la salud, la economía y la calidad de vida de muchas comunidades. Además, al destruirse estos humedales, se libera carbono que es almacenado durante años, contribuyendo al cambio climático y al aumento de la temperatura global. Bueno, en conclusión, los aguajales representan uno de los ecosistemas más importantes y estratégicos de la Amazonía peruana, no solo por su enorme riqueza biológica, sino también por el papel fundamental que cumplen en la regulación hídrica, el almacenamiento de carbono y la conservación del equilibrio climático global. A lo largo de esta investigación se pudo identificar que pese a ocupar millones de hectáreas y beneficiar directamente a numerosas especies y comunidades locales, este humedal enfrenta una creciente situación de vulnerabilidad causada principalmente por actividades humanas como la tala indiscriminada de palmeras, la minería ilegal y la contaminación por mercurio y petróleo. Asimismo, se evidenció que la degradación progresiva de los aguajales genera consecuencias ambientales, también sociales y económicas de gran magnitud, entre ellas la pérdida de biodiversidad, la alteración de cadenas alimenticias, la disminución de recursos naturales y el aumento de emisiones de dióxido de carbono, contribuyendo directamente al calentamiento global. Del mismo modo, la contaminación de los cuerpos de agua afecta la salud y la calidad de vida de las poblaciones amazónicas, que dependen de este ecosistema para su subsistencia. Frente a esta problemática, resulta indispensable promover medidas urgentes de conservación y manejo sostenible que permitan reducir los impactos ambientales y garantizar la preservación de este patrimonio natural para las futuras generaciones. La implementación de métodos sostenibles de recolección del aguaje, el fortalecimiento de la fiscalización ambiental y la generación de una mayor conciencia ecológica de la sociedad son acciones fundamentales para proteger los aguajales y asegurar el equilibrio ambiental de la Amazonía peruana. Muchas gracias.